Mis hermanos, buenos días para todos. Señor les bendiga grandemente. Juan capítulo 15, versículos 1 al 17. Dice la palabra del Señor así: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Amén. Señor, damos gracias, Padre, porque al estar acá reunidos podemos ver, Señor, a ese amor tuyo para con nosotros. Un amor que nos ha permitido la vida el día de hoy, pero un amor que ha inclinado también nuestros corazones para que vengamos a reconocer a quién pertenecemos, de quién somos, a quién debemos agradecer por cada cosa que hay en nuestra vida, por cada cuidado, por cada situación que tú has evitado en nuestro caminar, y muchas veces ni siquiera lo hemos sabido. Señor, nos has librado de tantas cosas y todo ha sido por tu amor hacia nosotros. Pero ese más grande amor ha sido enviar a tu Hijo a morir por nosotros, pagar por nuestro pecado, porque estábamos perdidos, muertos en delitos y pecados, pero ahora tenemos vida y vida en abundancia gracias a ti. Señor, que podamos venir a adorarte y a reconocer nuestra necesidad de ti es parte de tu amor hacia nosotros. Rogamos, Señor, por tanto, que más personas cada día puedan conocer de ti, que en nosotros, en quienes ya conocemos, Señor, haya dolor por aquellos que no conocen, y que nuestro deseo sea que vengan a ti, Señor, en arrepentimiento, para caminar en una nueva vida, siendo nuevas criaturas, que puedan experimentar el gozo de tu amor. Dios, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, y ruego, Señor, que tus palabras el día de hoy, Señor, hable a los corazones de cada uno de ellos y al mío propio, para que seamos edificados en tu verdad, que seamos iluminados con tu palabra que es luz, que seamos vivificados, Señor, en esas áreas que aún están, Señor, alejadas de tu luz, de tu verdad, de tu vida. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén
y amén. Bueno, nosotros en este caminar, en esta vida, creo que constantemente buscamos ser felices. Nadie busca ser infeliz, todos buscamos ser felices. Y se busca de diferentes maneras. Hay cosas generales en las que nosotros ya entendemos que podemos ser felices y todos vamos tras de esas. Por ejemplo, un bienestar económico, nosotros estamos seguros de que eso nos da felicidad y todos vamos detrás de eso. No hay ninguno que no persiga el estar bien económicamente. No hay ninguno que vaya hacia lo contrario. Pero ya hay otras cosas específicas y es cómo me siento yo, qué me gusta a mí, cuáles son mis deseos, qué cosas debería yo hacer para sentirme bien. Y entonces son muchas cosas en las que el hombre busca con dedicación, con entrega, el ser feliz, el satisfacerse, el satisfacer sus deseos. Y nos entregamos a ellas. En otros casos, no solamente es entregarnos para satisfacer nuestros deseos, sino que ponemos nuestras esperanzas en muchas de estas cosas y decimos, bueno, si yo tuviera esto, ya estaría tranquilo, sería feliz. Estoy ganando, por ejemplo, en mi trabajo un sueldo en cierta cantidad y digo, bueno, si ganara este otro poco, sería feliz, ya no necesitaría más. Pero cuando por la misericordia de Dios llegamos a ese otro nivel, pasamos un tiempo y ya ponemos otro nivel más alto, ¿no? Y decimos, bueno, si llevara hasta este otro lugar sería feliz. Y nunca nos satisfacemos, nunca estamos satisfechos. Siempre queremos más, siempre queremos más. El hombre ha creado un estilo de vida. El mundo ha creado un estilo de vida y eso hablaba yo un poco ahorita acerca de las redes sociales. Las redes sociales le hablan a nuestros hijos y a nuestros jóvenes a los oídos les están hablando, les aconsejan y les dicen a dónde deben caminar y les dicen que de esta manera o de aquella serán felices y tendrán éxito y que eso es lo que se debe perseguir, un éxito desde la perspectiva humana. El gozo entonces está en que sea satisfecho y que las cosas que yo deseo sean satisfechas, que se cumplan. El asunto es que eso no es duradero, siempre acaba, no es para siempre, siempre esas cosas terminan y ya no me siento satisfecho. Esa es la forma natural como el hombre busca gozarse. La pregunta es, ¿por qué entonces si vamos detrás de esas cosas tenemos angustias? ¿Por qué no sentimos ese gozo? Pareciera que es imposible lograrlo. Ahora hay algo interesante o algo importante para mencionar y es que no es lo mismo felicidad que gozo. No son lo mismo y mucho menos del que se habla en la Biblia. La felicidad es un sentimiento que experimenta una persona cuando disfruta de algo que considera que es bueno para él y se siente feliz. Pero el gozo es el deleitarse en la calma. El asunto es que no podemos disfrutar de algo y sentirnos felices, podemos hacerlo, pero no podemos tener ese deleite de la calma porque las circunstancias son cambiantes. Quizás habían personas, por ejemplo, en enero o febrero del 2020, felices porque estaban arrancando un nuevo proyecto y se sentían contentos por esto. Pero en marzo las circunstancias cambiaron y el mundo tuvo que enfrentar una situación que por lo menos en mi caso nunca la habíamos vivido. Y entonces esa felicidad desapareció, no fue duradera. Las circunstancias cambian. Proverbios 14:13 nos habla de esa felicidad que es circunstancial. Nos habla de esa felicidad que es circunstancial. Voy a ir allí para leerlo. En Proverbios, capítulo 14, versículo 13, dice: aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja.
Esa alegría no es duradera, siempre depende de las circunstancias. El gozo solo se experimenta en la seguridad de que lo que tengo no me será quitado. Y puedo entonces deleitarme en esa calma de que lo que tengo no me será quitado. O que mi estado no va a cambiar. Recordemos que en estos versículos en los que estamos el día de hoy hacen parte de ese discurso que está dando Jesús a sus apóstoles, a sus discípulos. Él venía en ese ministerio público, pero ahora está dedicado a sus discípulos y está dando unas palabras de consuelo. El Señor ha anunciado que se va a ir. Sus discípulos han entrado en confusión porque lo que ellos estaban esperando era que el Señor atendiera unas necesidades terrenales y ellos dijeron, claro, este es la persona que Dios iba a enviar, es el Mesías que nos va a librar, ¿no es cierto?, de la opresión romana y seremos felices. Estaremos ya en paz, tranquilos. Pero recordemos que el pueblo de Israel pensaba lo mismo. ¿Y cuánto tiempo duraron en lo mismo? Se apartaban de Dios, venían las situaciones difíciles, clamaban otra vez a Dios, eran librados de su situación y creían que ya iban a ser felices, pero nuevamente estaban en situaciones difíciles. Y el problema principal era el pecado y apartarse de Dios. Aquí entonces lo que podemos ver es que ese verdadero problema que ellos tenían no era la opresión frente a los romanos. Y están en confusión porque ellos eran lo que estaban esperando de Jesús. Pero Él viene a traer palabras de consuelo y les dice, yo soy el camino al Padre y soy el único camino a Dios, no hay más. En los versículos que veíamos hace 8 días, Él les está diciendo de qué manera ellos van a ser llevados al Padre, y es por medio del Espíritu Santo en una unión perfecta con Él y Él en esa unión perfecta con Dios. Y hace unas promesas allá en esos versículos. Ellos están esperando una solución a cosas muy naturales y terrenales, pero Él está ofreciendo y está prometiendo unas cosas que son sobrenaturales. Él les dice que va a venir un ayudador, un consolador sobrenatural, que es el Espíritu Santo, para habitar en ellos, morar en ellos. Él les dijo, ustedes lo conocen y lo pueden ver porque mora con ustedes, pero ahora morará en ustedes. En ustedes. Ofrece o promete mejor una paz sobrenatural, una paz diferente a la que el mundo da, porque no es una paz duradera. Es una paz momentánea nada más, y ni siquiera es paz. Él está ofreciendo una paz para con Dios. Éramos enemigos de Él, por culpa del pecado. También promete que seremos enseñados de una forma sobrenatural por ese Espíritu Santo que recordará todas las palabras que Él les había hablado y les enseñaría. Promete una vida sobrenatural, dice, como yo estoy vivo, ustedes también vivirán. Y les está hablando de esa promesa y que es mucho más grande de lo que ellos estaban esperando. Ellos estaban relacionados con Jesús de una forma muy natural, como nos relacionamos nosotros aquí, de hombre a hombre. Pero Él está diciendo que ese estado y esa relación va a cambiar. Y va a ser una relación ahora sobrenatural por medio del Espíritu Santo, una relación estrecha, íntima. Y viene a decir en estos versículos del capítulo 15 de qué manera se da o se presenta esa relación. Y en el versículo 11 él dice lo siguiente del capítulo 15: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Ellos están en angustia, pero Él está trayendo palabras para que haya gozo en ellos. Así que el título para nuestra prédica del día de hoy es el verdadero gozo. El verdadero gozo. Y la verdad, tuve que luchar un poco con el título, porque nosotros estamos acostumbrados a que nos digan que la prédica es más un tema de humillación del hombre, y que quizás pensar en que vamos a alcanzar algo bueno
¿no es cierto? No, como que suena más a un lenguaje de ese evangelio que hemos hablado tantas veces de la prosperidad. Pero la verdad es que sí tenemos gozo y deberíamos tenerlo en Cristo. Así que hoy vamos a hablar de ese verdadero gozo. El verdadero gozo, hermanos, no es circunstancial, no depende de las circunstancias. El verdadero gozo es relacional, depende de una relación. Ese verdadero gozo depende de una relación. En ese versículo 11 habla de su gozo, habla del gozo de Él y habla de nuestro gozo. Y entonces inmediatamente nos está llevando a una relación entre el gozo de Cristo y el gozo nuestro. Dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, el gozo de Jesús en nosotros. Y además ahora ese gozo estando en nosotros, que sea cumplido, que sea cumplido. Dos cosas se repiten en estos versículos constantemente, y es en mí. O sea, está hablando de Jesús y unidos a Él. Y eso nos habla de salvación. Nos habla de propiciación. Nos habla de reconciliación. Nos habla de redención. Todas estas palabras que hemos escuchado en la Escritura, que hemos recibido a través de Cristo, pero que cada una de ellas abarca un aspecto particular de la salvación. Pero todo el espectro de la salvación se halla en la frase en Cristo, en mí. Permaneced en mí, dice Él. La otra palabra que se repite constantemente es fruto. El fruto que es resultado de esa salvación. Fruto que es resultado de esa salvación, llevar fruto. Y en eso debería gozarse el creyente. En eso debería gozarse el creyente. Entonces el gozo del que habla en estos versículos lo veremos en dos puntos. Y el primero es el gozo de Cristo en nosotros, y el segundo punto es el gozo nuestro siendo cumplido. El gozo nuestro siendo cumplido. Cristo dice que su gozo estará en nosotros. ¿Y de qué manera sucede esto? El hombre en su caída ya no está bajo el amor de Dios. El hombre al haber pecado no está bajo el amor de Dios, sino bajo su ira. No tiene discernimiento, no tiene conocimiento de Dios, no tiene comunión con Dios, incluso tampoco tiene vida. La palabra dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nos suena lógico, porque nosotros nos vemos vivos, caminando, pero cuando no hemos creído en Él, simplemente somos muertos que caminamos y hacemos cosas. Pero estamos muertos en delitos y pecados. En esa naturaleza caída, el hombre ha buscado el gozo, la paz, la tranquilidad y llenar ese vacío que quedó después de haber sido separado de Dios, y lo busca en muchas cosas, pero no lo halla. En las cosas que se buscan no hay una seguridad de la permanencia de esas cosas que le permita tener total tranquilidad y calma, deleitarse. Por tanto, debe haber un cambio en nuestra naturaleza. Debe haber un cambio en nuestra naturaleza. Si lo que nos llevó allá es nuestra naturaleza caída, el pecado, pues lo que debe haber es un cambio de naturaleza. Se habla entonces en estos versículos de la vid, y el primer versículo dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Se habla de la vid y se habla de los pámpanos. En el Antiguo Testamento, estos hombres a los que se les está hablando tienen muy clara esa figura. La conocen perfectamente porque en el Antiguo Testamento Dios había hablado de la vid. Quizás para nosotros no es tan común, pero para ellos sí lo es. En el Antiguo Testamento la vid representa al pueblo de Israel, y leíamos el Salmo 80 en los versículos 8 y 9. Dice la palabra así: hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces
y llenó la tierra. Es ese pueblo de Israel, esa vid que es amada y protegida por el Señor, pero que por su orgullo, por su necedad, por su idolatría y desobediencia continua al Señor, se convirtió en una vid salvaje que solo producía uvas amargas, silvestres. Isaías 5 nos habla de esto. Pero en el Nuevo Testamento entonces la condición de la vid pasa del pueblo de Israel a Jesús. Por eso él dice aquí que él es la verdadera vid. Yo soy la vid verdadera. Cuando nos dice esto es porque había una vid que al venir él y cumplir con su obra, ya esa vid no era verdadera, la vid verdadera es él. Es una figura muy conocida entonces por ellos y saben que se refiere Dios, a qué se refiere Dios cuando la mencionaba. Pero ahora Jesús les dice que él es la vid verdadera, la última de las declaraciones de su deidad. Recordemos que ya había dicho: yo soy el buen pastor, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy la luz. No recuerdo cuál es más. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en esta está diciendo: yo soy la vid verdadera. Nuevamente es una declaración donde él habla de que él es Dios, ese nombre que le dio allá en Éxodo a Moisés cuando él preguntaba a qué le iba a decir a los israelitas, que quién le había enviado. Y él le dijo: diles que yo soy te envió. Así que es una declaración de su deidad. Jesús es la verdadera vid porque cumplió con lo que Dios pedía a Israel. El lugar de Israel como pueblo de Dios es ahora tomado por Jesús. Ya no es por pertenecer a la sangre judía que el pueblo de Israel se conecta o se relaciona con Dios. Es ahora por su relación con Jesús. Por eso estamos hablando de ese gozo que es relacional. Israel falló en lograr esa unidad. Israel falló en lograr esa unidad viva, esa comunión entre Dios y los hombres. Y ahora se efectúa en Cristo. Es el verdadero centro de la unidad. Une a los pámpanos consigo mismo. Y Él está unido a Dios, o sea, nos está hablando de ese intercesor, ese intermediario entre Dios y los hombres, entre el labrador y los pámpanos. Eso muestra, hermanos, un cambio muy importante. Antes era Israel la vid, el labrador era Dios, la vid fue juzgada, pero ahora el labrador sigue siendo Dios, las ramas son el pueblo, nosotros, el pueblo de Dios, cada uno de los creyentes. Y la vid es Jesús como un intermediario entre ese labrador y los pámpanos. Jesús usa entonces un lenguaje en estos versículos, en este bloque, en esta unidad de pensamiento, donde relaciona las cosas que Él ha hecho, a las que sus discípulos deben hacer, y que de esa forma su gozo estaría en ellos y sería cumplido. Por eso Él dice allá en el versículo 11: estas cosas os he hablado. Estas cosas os he hablado. Y recordemos, hermanos, que nosotros somos salvos en Cristo por medio de la fe. Y la fe viene por el oír sus palabras. Estas cosas os he hablado, para que crean en mí, para que sean unidos a esa vid verdadera, para que tengan vida en mí, para que ahora tengan comunión con Dios que había sido perdida por el pecado. Tengan conocimiento de Dios que había sido perdido por el pecado. El hombre no conoce a Dios cuando está fuera de Cristo. Quizás se hace alguna imagen, pero no es el Dios que se revela en las Escrituras. Solo en Cristo podemos conocerlo. Él ha hablado y quien ha creído es añadido a la vid. Si usted, hermano, ha creído en Cristo, ha sido añadido a la vid. Es un pámpano que es cuidado por Dios. Es un pámpano que es limpiado para que lleve más fruto. Y deberíamos gozarnos en eso. Ese es el gozo. Somos añadidos a la vid cuando creemos. El gozo de Jesús no era una vida de comodidad, sino era el regocijo de la comunión con Dios.
caminar en esta vida bajo su amor y su cuidado. En Hebreos 12:2, Jesús sufrió la cruz, dice allí, por el gozo puesto delante de él, el gozo de cumplir la voluntad de su Padre. El gozo de cumplir la voluntad de su Padre. Por eso cuando él termina allí en la cruz y entrega su espíritu, dice consumado es, y es un grito de victoria, no es un grito de derrota. Es un grito donde dice cumplí con mi misión, cumplí con mi labor, y se siente gozoso en eso, porque su Padre ha sido glorificado allí. Ahora por ese sacrificio nosotros somos añadidos a la vid y volvemos a estar en el amor del Padre, somos unidos a Él y Él está ahora en nosotros, su Espíritu Santo morando en nosotros. Recordemos que hace un par de domingos hablamos de esas moradas en la casa de Dios, que es la iglesia. Nosotros somos la morada del Espíritu Santo, somos templo de Dios, Él está morando en nosotros, somos uno con Dios, y eso habla de esa comunión. Para que alguien se goce en lo mismo que otro se goza, debe existir una unión en la forma en que se ven las cosas, en la forma en que se entienden, en la forma en que se piensa, en la forma en que se deleita. Por eso somos unidos a Él, unidos a Él. El gozo de Jesús viene a nosotros, hermanos, por esa comunión perfecta que ahora tenemos gracias a su sacrificio en la cruz. El hombre natural desde su caída no se deleita en Dios, huye de Él. Recordemos a Adán y a Eva cuando pecaron, inmediatamente Dios viene y les llama, y ellos lo que hacen es esconderse. El hombre en su naturaleza caída busca apartarse de Dios. Es como cuando un niño sabe que hizo algún mal, él busca más bien esconderse. Incluso, obviamente esto es distinto, es diferente, pero lo podemos ver también en aquellas personas que tienen alguna mascotica y sabe que hizo algún daño. No llega a recibirlo a la puerta con alegría, sino que está escondido por allá, debajo de la cama. El hombre en su naturaleza caída huye de Dios, se esconde de Él. Eso fue lo que hicieron Adán y Eva apenas pecaron. No se goza en Dios, no se sacia en Dios. El asunto es que nosotros fuimos creados para saciarnos en Él y sentirnos satisfechos en Él, gozarnos en Él. Por eso vivimos en tantas angustias, porque buscamos deleitarnos en donde no es, porque no vamos a la fuente de nuestro gozo. Era tal su gozo que lo único que le generó angustia, estoy hablando de Jesús, era el saber que perdería esa comunión con el Padre por nuestro pecado. Recordemos allá en Lucas, en el capítulo 22, versículo 44, que dice que él estaba muy angustiado y que incluso su sudor era como gotas de sangre. Su angustia no era por el castigo de los romanos. No podemos pensar, en una prédica, creo que es Sugel el que habla de esto, y dice, no podemos pensar que hubo personas después de Jesús que murieron con más firmeza que él, los mártires, y lo hacían con valentía, y que Jesús estaba allí acobardado por enfrentar a los romanos. Su angustia era por perder la comunión con su Padre. Esa era su verdadera angustia, ese era su verdadero dolor. Por el pecado el hombre perdió esa comunión con el Padre. Desde ese momento, hermano, nosotros vivimos en esta angustia. No hay seguridad, no hay nadie en esta vida, nadie que pueda decir que toda su vida la ha vivido sin sentir un momento de angustia, de inseguridad, de dolor, de tristeza. Para un pueblo nómada como los israelitas en el momento, digamos en el Antiguo Testamento, una viña, una plantación era símbolo de asentamiento y era símbolo de llamar a ese lugar su hogar. Nosotros somos como nómadas buscando encontrar el gozo en una cosa y otra, y vamos de aquí para allá.
Pero cuando somos añadidos a la vid, encontramos nuestro hogar. Es allí donde quedamos ya plantados, en esa vid. Tenemos vida en Cristo. La habíamos perdido por el pecado. Tenemos comunión con Dios, la habíamos perdido por el pecado, y tenemos conocimiento de Dios que había sido perdido también por el pecado. Ese gozo de esa comunión con Dios viene a estar en nosotros gracias a esto. Así que la forma en que el gozo de Cristo es dado a nosotros es por el sacrificio de Él, y que somos añadidos a la vid. Y esto se presenta de dos maneras. En el versículo 10, en la parte B, dice allí: así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El gozo de Cristo al obedecer a su Padre yendo a la cruz, porque Él obedeció hasta la muerte, y muerte de cruz, es sobre el creyente, porque por medio de esa obediencia en la que Él se gozaba, el creyente es redimido. O sea, el gozo de Cristo de obedecer a su Padre hasta la cruz es aplicado a nosotros cuando creemos. Por esa obediencia de Jesús, que era su gozo, hemos sido redimidos. Y ahora el mismo estado de Jesús de gozarnos en Dios está en nosotros. El gozo de Él, de haber obedecido hasta la cruz, aplicó para la salvación nuestra, pero ahora, siendo salvados, ese mismo gozo está en nosotros. Está en nosotros. No sé si nos ha pasado alguna vez que nosotros, por ejemplo, cuando comemos algo, lo hemos preparado todo el tiempo de alguna manera, pero alguien nos dice: mire, si usted lo prepara de esta forma o le agrega este ingrediente, va a ser mejor. Y uno de pronto duda, pero cuando lo hace dice: ¿cómo pude vivir todo el tiempo haciéndolo de esta forma? Si de esta otra es mejor. ¿Cómo nosotros, yo me pregunto a veces en mi vida cuando no creía, cómo pude haber vivido ese tiempo sin Dios? Qué vida tan vacía la que yo tenía. Por eso, por lo menos para mí, sé que para todos ustedes, cuando le hablamos a alguien de Cristo y la persona se aleja, hay dolor también en nosotros, porque sabemos que le estamos hablando de verdad del lugar en donde debería estar cada uno de ellos. Yo ruego al Señor que nos dé palabras y que su palabra impacte el corazón de cada persona a la que hablamos, porque este gozo es para siempre, es eterno. Nadie nos lo va a quitar, ninguna circunstancia nos lo va a quitar. Vino la pandemia y ese gozo no fue quitado de nosotros. Es para siempre, es verdadero gozo, es verdadero gozo, hermanos. Se nos llama a no vivir buscando el gozo en las cosas del mundo. No lo vamos a encontrar. Siempre aparece algo que nos llena de angustia y de inseguridad. Fuimos creados para tener plenitud de gozo en Dios. Él lo dice en su palabra. Y la base de todo esto es permanecer, morar en, dice en el versículo 23 del capítulo 14. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Permanecer en Cristo y Cristo en nosotros, esa es la base. El vínculo es el amor. Y él, en los versículos anteriores, como nos explicó nuestro hermano Ramiro, hablaba del amor. El vínculo perfecto de esa unión es el amor. Él envió a su Hijo para unirnos a Él por amor. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. La vid y el pámpano hacen hincapié en la dependencia total y la necesidad de una conexión constante, ininterrumpida con la vid. Relación en la que hemos hablado ya aquí en varias veces. Es una relación vital, no es opcional. No es opcional. Y aquí también quisiera hablar de algo. Viene en mi mente en este momento, creo que lo tengo anotado más adelante, pero es: nosotros como iglesia somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Por eso, un cristianismo, yo en mi casita viendo videos solito, no es bíblico. Porque si debemos estar unidos a la vid y nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿en dónde deberíamos estar? Congregándonos,
congregándonos entre hermanos. No es opcional. Jesús hizo hincapié en una relación mutua. No es solo que Cristo more en el discípulo, sino que el discípulo permanezca en su maestro, y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Ahora, no quiere decir que no vamos a salir de este lugar en donde nos reunimos. Estamos hablando es de tener comunión con los hermanos, que es el cuerpo de Cristo. Hablábamos algo y quiero traerlo aquí porque es importante. Bueno, en esta iglesia hay una connotación y le doy gracias a Dios por eso, y hay mucha familia. Y sé que ustedes se ven entre semana y se ven los fines de semana después de que salimos del culto, y sus hijos están reuniéndose con hijos de otros cristianos. Pero en otras iglesias no es esa misma figura. En otras iglesias las personas solamente vienen el domingo, se reúnen un rato y se van. Y el resto del tiempo están, principalmente sus hijos, con amiguitos que no son cristianos, haciendo las cosas que hacen los otros niños. No los vamos a aislar. El Señor dijo: no los quito del mundo. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo que ahora no les voy a permitir que se hablen con nadie que no sea cristiano. No, no es eso. Nosotros fuimos enviados para hacer luz. Pero si la mayoría del tiempo nosotros estamos con ellos y con las actividades de ellos, pues estaremos en un ambiente que no es propicio para que podamos avanzar en esa santificación. No sé si me explico. No sé si me explico. La idea es que podamos o fomentemos tiempos en que nosotros como hermanos compartimos. Cuando nuestro Señor dice permaneced en mí, está hablando también de la voluntad, hermanos, de las elecciones, las decisiones que tomamos. Permanecer es morar, es quedarse, es relacionarse, es habitar, es convivencia. Debemos hacer cosas o decidir hacer cosas que nos expongan a Cristo, que nos mantengan en contacto con Él. Esto es lo que significa permanecer en Él. Y es que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos en dependencia de Cristo. Hay una anécdota de Charles Spurgeon donde cuentan que él iba por una avenida, iba con uno de los ayudantes de su iglesia, y él en un momento, en medio de su caminar, se detiene y se quita su sombrero y alza sus ojos y empieza a orar. Y el ayudante que va con él, cuando lo observa y él termina de orar, le dice: ¿en verdad estabas orando aquí en medio de esto? Íbamos caminando y solamente te detienes y oras. Y él dice: sí, estaba orando, porque hubo una nube que se interpuso entre Dios y yo. Y esa nube era un mal pensamiento que él había tenido. Un mal pensamiento que él había tenido. Eso nos habla de esa unión y de ese permanecer en Él. Cualquier cosa que venga a nuestra vida, que connote pecado, es algo que nos estorba entre Dios y nosotros, que se pone en medio de esa comunión. Gracias a Él tenemos la opción de ir en oración, en arrepentimiento y pedir perdón para que la comunión nuevamente se restablezca. No estoy hablando de perder y ganar la salvación, no nos confundamos. No estoy hablando de eso. Ya sabemos que eso no pasa. Ya sabemos que eso no pasa. Ahora nosotros podemos hacerlo así, hermanos, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Es decidir hacer cada cosa para Él. En nuestros trabajos, en nuestros colegios, en las universidades, con mis amigos, es hacer las cosas para Él. Morar en Él. El cristiano encuentra fuerza y propósito a través de su relación con Cristo. Fuerza y propósito, y la necesitamos porque en este mundo tenemos aflicciones y necesitamos fuerza que proviene de Él. Nada podemos hacer, dice allí en el versículo 5, separados de mí nada podéis hacer. Y no era que Él le estuviera diciendo a los discípulos que no pudieran realizar ninguna actividad sin Jesús. Podían estar activos sin Él, como lo estaban los enemigos de Jesús y muchos otros. Hoy en día hay muchas personas haciendo muchas cosas y no están en Cristo. No está diciendo eso. Sin embargo,
Ninguno de nosotros puede hacer nada de valor real y eterno sin Jesús. Ninguno de nosotros puede hacer nada para la gloria de Dios sin Jesús. Todo lo que podamos hacer para la gloria de Él, o lo que hagamos para la gloria de Él, lo hacemos en Cristo, y nuestro gozo es cumplido, porque glorificamos a nuestro Padre. Dice que no permanecer, en el versículo 6, es una prueba de no ser de los suyos, y el fin para aquellos es terrible. Versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿A quién no le gustaría, hermanos, que el Señor le diga: voy a morar en tu casa? Estoy hablando de Él, Jesús, como hombre, viniendo a habitar en nuestra casa. ¿A quién no le gustaría tenerlo en su casa? ¿Quién no se esmeraría por arreglarla para recibirle? Tenerla hermosa para recibirle a Él. Pero lo cierto es que Él está hablándonos de algo mucho más grande que eso, y es que ahora mora en nosotros. Él ahora mora en nosotros. Por eso su consuelo a los discípulos, diciéndoles: voy a morir, pero es para bien de ustedes. He morado con ustedes, pero ahora voy a morar en ustedes. Por eso les dice más adelante en el capítulo 16: os conviene que yo me vaya. Os conviene que yo me vaya para que el Espíritu sea enviado. Jesús había vivido como hombre, y como hombre ha gozado y ha permanecido en el amor del Padre. Los discípulos se han deleitado al andar con Jesús, convivir con Él, teniendo comunión con Él, pero ahora anuncia su partida. Pero no es una partida, sino un cambio en la forma como se van a relacionar. Es una relación más estrecha, morando y permaneciendo en su amor. Esto, hermanos, da seguridad para nosotros. El segundo punto para nuestra prédica del día de hoy es el gozo nuestro siendo cumplido. Ahora, siendo nosotros añadidos a Él, a esa vid, y Él estar en nosotros, podemos tener el mismo gozo que Jesús. Pero ¿cómo se cumple en nosotros? En el versículo 1 dice que el Padre es el labrador. Al ser unidos a Él, ahora nosotros somos cuidados por el Padre, cuidados por aquel que tiene una sabiduría perfecta, cuidados por aquel que su voluntad es perfecta y que busca el bien para nosotros constantemente, todo el tiempo. Su palabra dice que cada cosa que viene para los que le aman, obra para su bien. Cada cosa que Él permite en nuestra vida, obra para nuestro bien, para la vida del que le ama. Así que su gozo se cumple en nosotros cuando su palabra permanece en nosotros. Su palabra en nosotros, hermanos, somos cuidados por esa palabra. Somos cuidados por ese labrador que es Dios. En el versículo 2 Él dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Esta palabra, que se traduce aquí como quitará, es la palabra airo en griego. Y esa palabra también tiene un significado diferente a como fue traducida acá, y en otros lugares en la Biblia se traduce como levantar. Levantar. Y esto era muy común en las viñas en las que no se producía, donde las ramas estaban en el suelo, eran levantadas para que les diera más sol y pudieran dar fruto. Somos cuidados por Dios. Cuando somos añadidos, no hay una rama que no vaya a dar fruto. Sí o sí damos fruto al ser añadidos a Jesús, a la vid verdadera, sí o sí. Y somos cuidados por el Padre para que demos fruto. Por eso la evidencia de que hemos creído y hemos sido añadidos a la vid es nuestro fruto, el fruto que llevamos, que no lo producimos nosotros, sino que es el fruto del Espíritu Santo morando en nosotros. Él levanta esas ramas para que puedan llevar fruto, nos cuida por medio de su palabra. Y ahí en el versículo 3
Dice, ya vosotros perdón. Y al que está llevando fruto lo limpia para que lleve más fruto. Nosotros somos limpios por la palabra de Dios. Esa palabra permaneciendo en nosotros. Por eso lo importante de estar en contacto con la palabra todo el tiempo, meditando en ella, meditando en su palabra. Somos limpiados por esa palabra. Somos podados por esa palabra para que llevemos más fruto. El ser podados muchas veces duele. El ser podados muchas veces duele. Lo que el Señor está haciendo es quitar esas cosas en nosotros que no nos permiten llevar más fruto. Y muchas de las circunstancias que el Señor permite en nuestras vidas traen dolor, pero a la final ese dolor se convierte en gozo cuando llevamos fruto, gracias a ese cuidado de Él en podarnos por medio de su palabra. En primera de Tesalonicenses 1, capítulo 1, versículo 6, el Señor lo menciona de esta forma: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Pero ¿cómo la recibimos? En medio de la tribulación, con gozo del Espíritu Santo, con gozo del Espíritu Santo. En medio de situaciones difíciles, en medio de la tribulación, recibimos su palabra con gozo. Las situaciones difíciles no son las que nos transforman, es su palabra la que nos transforma, pero las situaciones difíciles dejan ver lo que hay en nosotros. Y ahora viene su palabra para transformarnos, para limpiarnos, para que llevemos más fruto. ¿Qué situación tenemos nosotros hoy en día que nos genera angustia? ¿Qué situación tiene cada uno de ustedes que le genera angustia? ¿Es un creyente? ¿Ama a Dios? Pues gócese, porque esa situación es parte de lo que Él permite para podarnos, para sacar lo que hay en nosotros que no nos deja llevar más fruto. Y por medio de su palabra nos limpia. Si hemos creído, no es falta del amor de Dios en medio de esa situación. Es todo lo contrario, es su amor obrando en nosotros. El amor tiene una connotación y casi que podría ser un significado de amor. El amor no es darle a la otra persona lo que quiere. El amor es darle lo que necesita, satisfacer su necesidad. Lo que pasa es que nosotros confundimos necesidad con deseo y muchas veces no sabemos lo que necesitamos, sino que como es un deseo que tenemos, pensamos que es una necesidad. No sé si me explico. Deseamos tener mucho dinero, pero quizás no es lo que necesitamos para nuestra santificación. No es lo que necesitamos para nuestra relación con Dios. Necesitamos sustento, claro que lo necesitamos. Necesitamos alimento y el Señor sabe eso y nos lo ha proveído. Pero quizás no necesitamos más de allá y deberíamos estar contentos con eso. Es su amor obrando. Tengan por seguros, hermanos, que fue permitido desde el amor de Dios cualquier situación que estemos pasando y que por su palabra somos limpiados. Hay situaciones que vienen por nuestro pecado. ¿Acaso Dios no podía haber evitado que pecáramos? Si Él no podía evitarlo, entonces no es soberano y no es todopoderoso. Él podía evitarlo, pero lo permitió. Y en ese permitir obra su amor también para que nosotros podamos ver lo que hay en nosotros realmente y podamos ser limpiados por su palabra. Es el cuidado cariñoso del Padre, que significa estar bajo ese cuchillo afilado del labrador. Significa que nosotros, como fieles discípulos, podemos esperar que el dolor sea parte de nuestras vidas. Puede ser difícil de aceptar, pero ese cuchillo afilado de ese labrador que nos cuida corta relaciones que no convienen, corta deseos que nos alejan de Él. En el versículo 7, Él dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Cuando su palabra permanece en nosotros y su palabra mora en nosotros, como esa palabra es la que nos guía y debería dominar lo que nosotros elegimos,
entonces oramos y pedimos conforme a su voluntad y nos será hecho, porque es la voluntad de Él. No es pedir todo lo que nosotros queramos como niños malcriados para que se nos sea dado, sino que pedimos conforme a su voluntad. La palabra de Jesús tiene el poder de limpiar cuando la creemos y la obedecemos. Entre más cerca estamos de Cristo, más limpios seremos y menos necesidad de ser podados. Entre más alejados, más vamos a necesitar que nos estén podando, que nos estén podando. Esa permanencia de su palabra debe llevarnos a la obediencia. En el versículo 10 y 14 nos habla de eso, guardar sus mandamientos. Vosotros sois mis amigos, y dice allí en el 14, si hacéis lo que yo os mando. Si hacéis lo que yo os mando. Jesús lo hizo hasta la muerte, obedeciendo al Padre. El amor de Dios es la razón de la venida de su Hijo, quien dio su vida por sus amigos. Pero Él dice que al que Él llama amigo es aquel a que hace lo que Él le manda, lo que Él le dice. Si hacéis lo que yo os mando, sois mis amigos. Necesitamos examinar nuestros corazones, hermanos. ¿Estamos haciendo lo que Jesús ha mandado que hiciéramos? ¿Estamos siendo obedientes a su palabra? Es esencial para poder permanecer en ese amor de Él. En el versículo 10 lo dice: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Permaneceréis en mi amor. Muchas veces queremos hacer las cosas como a nosotros nos parece, pero eso es lo que ha llevado al hombre a estar en la situación en la que está, porque no escuchó la palabra de Dios, sino que quiso hacer lo que mejor le parecía. Nos ha llevado a ser esclavos, nos ha llevado a tener que corregir constantemente. Cuando prestamos atención a las palabras de Dios y hacemos su voluntad, estamos actuando bajo la voluntad de Él, que es perfecta, que es perfecta. Nuestros verdaderos valores se revelan a través, hermanos, de la manera en que establecemos nuestras prioridades. Y esas prioridades deben ser establecidas por la voluntad de Dios y no por la mía. ¿Cuántas cosas decidimos y hacemos sin siquiera consultarle a Dios? ¿Cuántas cosas? Cuando no lo hacemos bajo su voluntad, sino bajo mi deseo carnal, debemos venir en arrepentimiento para que ahora nos podamos conducir bajo sus límites. Como resultado de esa permanencia y obediencia, hermanos, entonces llevamos fruto. Y entonces se cumple en nosotros el gozo de Dios al llevar fruto, porque en el versículo 8 Él dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Somos sus discípulos llevando fruto y glorificamos al Padre en esto. Es una de las cosas que constantemente se repiten en estos versículos: llevar fruto. Y lo hace de una manera interesante, lo presenta en 3 niveles: llevar fruto, llevar más fruto y llevar mucho fruto. Es progresivo y es en dependencia de Cristo. Somos limpiados y cada vez deberíamos llevar más fruto. Eso debe ser evidente en la vida de un creyente. Al permitir que el pecado entre y se quede en nuestra vida, al apartarnos de la voluntad de Dios y al escoger dejarnos influenciar por la ideología mundana que se opone a Dios, no hacemos su voluntad, no llevamos fruto y no glorificamos al Padre. Debemos permanecer en Él para llevar fruto, hermanos. No es un fruto producido por nosotros, es un fruto que llevamos, pero el que lo produce es el Espíritu Santo. Es ese amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es la palabra de Dios vivida, predicada a los gentiles con nuestro vivir. Ese fruto debe dar como resultado que más personas conozcan de Jesús, como fruto cuando ellos han creído. Esa semilla que ahora se multiplica, esa palabra de Dios en nosotros, el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, y esa semilla es llevada a otras personas. Es una evidencia de ser creyentes.
Glorificamos al Padre de esta manera. Y hemos mencionado aquí que glorificar al Padre no es darle algo que a Él le pertenece, porque la gloria ya le pertenece a Él. Es manifestar su carácter, su voluntad y su poder. La forma en que ese gozo se cumple en nosotros es en la santificación. Somos santificados, o sea que estos versículos nos hablan de salvación al ser añadidos a la vid y de santificación al permanecer en Él y ser limpiados por su palabra, llevar fruto y glorificar al Padre. De esa manera el gozo de Cristo se cumple en nosotros. Seremos realmente gozosos, tendremos un verdadero gozo. Gocémonos en esto, hermanos, glorificando al Señor, porque el gozo, en definitiva, que nosotros tendríamos y deberíamos ver en todo esto es que estamos permaneciendo en su amor, en ese amor que nos cuida, en ese amor que nos poda, en ese amor que quiere el bien para nosotros, y permanecemos en el amor de Dios. ¿Quién no quisiera estar bajo el amor de Dios? Eso debe ser de gozo para nosotros. Como el Padre le ama a Él, dijo en el versículo 9, ese amor de forma perfecta, así Él ama a sus discípulos, ahora nos ama a nosotros. Permanecer en ese amor es permanecer en el Espíritu y en la vida de Cristo. Permanecer en ese amor conlleva todo esto que hemos visto, hermanos, que nadie se engañe a sí mismo diciendo le amo y Él me ama, pero no le obedece. Amamos a Cristo en la proporción en la que le obedecemos. Permanecemos en Él y somos limpiados por su palabra. La razón por la que a veces esto podría sonar extraño es porque estamos acostumbrados a amarnos a nosotros mismos por encima de todas las cosas. Y lo que está diciendo el Señor aquí en el versículo 12 y en esos versículos que siguen es que el gozo de Jesús de estar en el amor del Padre ahora es nuestro, y en nosotros se cumple ese gozo cuando nos amamos los unos a los otros como Él nos ha amado. Por eso Él da ese mandamiento. Es ese vínculo perfecto de unión. Dios ama a Jesús. Jesús nos ama como el Padre le amó a Él, y ahora nos pide a nosotros que nos amemos unos a otros como Él nos ama a nosotros. Un amor perfecto. Dios envió a su Hijo, hermanos, de esa manera, y nos dice a nosotros que nosotros ahora debemos vivir para Cristo. Quizás suene extraño porque estamos acostumbrados a amarnos a nosotros mismos y querer satisfacer nuestros deseos por encima de todo. El asunto es muy claro. No estamos diciendo que no podemos sentir alegría en las cosas que tenemos aquí en la tierra, pero esa felicidad debemos tener claro que es terrenal y temporal. Buscar a Dios para que me dé éxito terrenal y gozarme en Él, en ese gozo, en ese éxito terrenal, poder lograr esas metas sintiéndome bendecido y bienaventurado por esas metas, es quedarme con las migajas. Es quedarme con las migajas. Recordemos a la mujer sirofenicia cuando le dijo a Jesús que los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Querer o sentirnos bendecidos porque tenemos esas cosas es quedarnos con las migajas. El verdadero gozo está en permanecer en su amor, permanecer en Cristo, en ese amor perfecto que me cuida, que me sustenta, que me disciplina, que me da sabiduría, que me aleja del mal. Permanecer en su amor es guardar sus mandamientos, que su palabra permanezca en mí, llevándome a llevar fruto, y ese fruto glorifica a Dios. Nos gozaremos en eso de tal forma, hermanos, que las otras cosas, aunque nos den felicidad, no serán ya la fuente de nuestro gozo, y nuestro corazón no será turbado fácilmente cuando esas cosas falten. Son palabras de consuelo. El verdadero gozo para el hombre es la comunión con Dios, permanecer en su amor, y de esta forma dar gloria al Creador, a quien pertenecen todas las cosas, hermanos. Puestos en pie, por favor.
Vamos a orar. Vamos a orar dando gracias a Dios, cada uno de nosotros, porque hemos creído en Él, y eso debería manifestarse en que nos gozamos en Él, que no vienen cosas a mi vida que me angustian con facilidad, porque mi gozo está en Él y no en esas cosas. Rogando al Señor también que cada uno de nosotros hayamos creído genuinamente, y si usted piensa que no ha creído genuinamente, el llamado que hace Jesús es al arrepentimiento por el pecado y a venir a Él en ese arrepentimiento para ser perdonados y ahora poder ser añadidos a la vid, tener vida y disfrutar de esa vida y de estar bajo el amor de Dios, bajo su cuidado y no bajo su ira. Dios, Señor, nos hablas con tus palabras, que son palabras de amor, son palabras de vida, son palabras perfectas, Señor, que solo hablan la verdad, la única verdad. Pero nosotros, Señor, en nuestra necedad, pensamos que nuestros razonamientos son más altos que esa verdad, que nuestras decisiones son mejores, que nuestro caminar es mejor y que estaremos mejor persiguiendo esas cosas que el mundo persigue con ímpetu, alejándonos de ti. Pero tu palabra nos dice que en realidad en el lugar en que estaremos plenos, satisfechos y que gozaremos en medio de esa plenitud es en ti. Por eso, Señor, te damos gracias porque quienes hemos creído ahora podemos disfrutar de ese gozo que tú tuviste, porque ese gozo está en nosotros ahora y se cumple en nuestro caminar al permanecer en ti, que tus palabras permanezcan en nosotros. Señor, perdónanos. Perdónanos cuando queremos hacernos sabios en medio de nuestra necedad. Perdónanos cuando preferimos estar en otras cosas que adorarte con nuestra vida. Ayúdanos, Señor, porque somos tan débiles. Somos tan frágiles y tan torpes que ni siquiera reconocemos que dependemos completamente de ti. Damos gracias, Señor, por que tu amor, tu misericordia, Señor, son tan grandes. Porque tú eres, Señor, lento para la ira y grande en misericordia, y has enviado a tu Hijo para morir por nosotros. Pagó por nuestros pecados en la cruz. Perdió la comunión contigo por un instante por nuestro pecado. Pero ahora esa deuda ha sido pagada y nosotros podemos venir a ti en oración y deleitarnos en tu amor. Señor, gracias. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos y permíteles deleitarse en ti. Permíteles gozarse en ti, Señor. Permíteles reconocer tu mano poderosa en cada paso que ellos dan. Permíteles, Señor, reconocer tu provisión en cada uno de sus días. Pero que también, Señor, reconociendo esa grandeza tuya y esa provisión, seamos, mis hermanos y yo, sean agradecidos y seamos agradecidos contigo, Señor. Viviendo ahora para ti, entregando nuestra vida para ti, dando nuestra vida para ti como tú la diste por nosotros. Damos gracias, Señor, porque
en cada uno de nuestros hogares ha habido sustento. Quizás no hemos tenido todas las cosas que deseamos, pero muchas de esas cosas no las necesitamos. Cuando tú no nos las concedes es porque no las necesitamos. Ayúdanos a descansar y confiar en que si no lo permites es porque no es bueno para nosotros. Tenemos sustento, Señor, tenemos abrigo y estamos contentos con eso. Gracias a ti lo tenemos. Pero ahora, Señor, pon en nuestro corazón también el deseo de poder dar y poder compartir de eso que tú nos has dado con otros y también aquí, para que la extensión de tu evangelio, Señor, siga siendo llevada, tu reino siga siendo extendido y más personas puedan conocer de ti y gozarse en tu amor. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, si alguno ha dispuesto en su corazón el ofrendar, lo pueden depositar allí en el alfolí. Doy gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes. Vamos a compartir un tiempo de tinto y pasamos al discipulado de hombres y mujeres. Muchas gracias.